Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión voy a estar haciéndoles este anillo utilizando delicas. Así es el anillo y queda así como una florecita. Estuve utilizando las delicas de la tienda Bead Park y también este anillo que estuve utilizando aquí abajo es también de esta misma tienda. Les voy a dejar el link a la tienda y a los productos que estuve utilizando, así que si les interesa cualquiera de estos productos se los dejo en la descripción. Y el anillo queda muy bonito. Si utilizan mostacillas, la forma que le va a dar las mostacillas va a ser mucho más bonita. Yo estuve utilizando delicas ya que tenía que utilizar los productos de esta tienda, pero con las mostacillas le daría una forma mucho más bonita. Así que espero que les guste este video. No olviden por favor suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. No olviden que también tengo TikTok, así que si tienen TikTok síganme por allá. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos tres colores de delicas Omiyuki en el número 110 y estos son de la tienda Bead Park. Se los mostré en un video anterior, les voy a dejar el link en la descripción. Y estoy utilizando estos tres colores galvanizados. También voy a estar utilizando estos anillos que también son de la misma tienda. Les voy a dejar el link en la descripción. Voy a estar utilizando este hilo de nylon en la talla D y también voy a estar utilizando una aguja. El hilo lo compré en Amazon y las agujas en Walmart. Aquí en mi aguja ya tengo el hilo, coloqué 1,5 metros. Ahora voy a tomar el anillo y aquí tiene varios hoyitos. Tiene esta que van por fuera, después tiene otro aquí y otros aquí en el medio. Voy a comenzar por los que están en el medio. Voy a pasar aquí mi aguja de arriba hacia abajo. Voy a dejar un poco de hilo aquí y voy a subir la aguja en el siguiente hoyito, ahí. Así. Ahora aquí voy a hacer un nudo tomando esta punta. Así, ahí ya queda bien sujetado el hilo. Ahora voy a trabajar primero con los 5 hoyitos que quedan aquí, los que quedan hacia el centro. Y ahora voy a tomar 8 delicas en este tono oro. Las voy a pasar por el hilo. Voy a dejar una delica y voy a regresar la aguja por las demás. La llevo hacia abajo en este orificio. Y se ve así. Ahora voy a pasar mi aguja al siguiente orificio que me queda a un lado. Ahora voy a tomar este otro color que es como un tono rosita. Voy a pasar 8 delicas. Las llevo por el hilo. Dejo una delica y regreso la aguja por las siguientes. Paso hacia abajo en el mismo orificio por donde subí hacia arriba. Así. Ahora voy a mover la aguja al siguiente orificio que está hacia acá. Y aquí de nuevo voy a tomar 8 delicas en este tono. Las paso por el hilo. Dejo una delica
y regreso la aguja por las siguientes. Ahora llevo la aguja al siguiente orificio. Y de nuevo tomo 8 delicas en este otro tono. Dejo una delica y me regreso hacia abajo por las demás. Y paso la aguja al siguiente orificio. Y aquí tomo 8 del tono dorado, los llevo por el hilo. Dejo una delica y regreso la aguja hacia abajo por las siguientes. Ahora voy a volver a pasar mi aguja por cada orificio donde ya hemos colocado estas piedritas y voy a colocar una más en cada hoyito. O sea, así que aquí ven 5 palitos. Voy a colocar otros 5 palitos, solo que esta vez voy a intercambiar los colores. Es decir, donde hay uno de este tono rosa, voy a colocar uno del tono oro. Y donde hay uno del tono oro voy a colocar un rosa. Así que simplemente paso mi aguja al siguiente orificio que ya tiene una hilera o un palito de delicas. Aquí tengo 8 delicas en este tono, las paso por el hilo. Dejo una delica y regreso la aguja. Aquí ya tengo 2 de estos palitos. Ahora voy a hacer esto todo alrededor. Todos los que ya había yo hecho, voy a colocar una hilera más y regreso cuando vaya a tomar los siguientes hoyitos, que son estos. Aquí ya terminé de colocar todas las que iban en el medio. Ahora voy a tomar los siguientes orificios que quedan alrededor de las que acabo de colocar, que sería justo aquí. Y aquí voy a continuar colocando 8 delicas, las paso por el hilo, dejo una delica y me regreso hacia abajo por las siguientes. Voy a repetir esto por todo alrededor, por todos los hoyitos que están alrededor, y voy a hacer como hice hacia adentro. También voy a colocar 2 hileras en cada orificio. Aquí acabo de colocar estas en el tono rosa. Voy a dar vuelta hacia acá y cuando regrese hacia acá, aquí voy a colocar otra del tono oro y así continuando alrededor hasta colocar 2 en cada orificio. Así que voy a continuar haciendo esto y ahorita regreso. Aquí ya coloqué todas las que iban en la parte del medio. Ahora solamente me falta colocar las que van a ir en esta última, en estas de afuera. Así que aquí ya pasé mi hilo hacia acá
Y ahora voy a ir colocando las delicas que van a ir alrededor. Recuerden que en los anteriores estuve colocando 2 de estos palitos de delicas en cada hoyito. Ahora voy a tomar 12 delicas en este tono. Las voy a llevar por el hilo. Y ahora aquí mi hilo está subiendo en este hoyito que está aquí. Voy a dejar este siguiente hoyito y voy a pasar mi aguja hacia abajo en este. El tercero. Y va a quedar así. Ahora voy a regresarme hacia el de atrás, el que dejamos. Y aquí paso la aguja hacia arriba. Vuelvo a tomar 12 delicas y de nuevo mi aguja está aquí. Voy a dejar este y paso hasta aquí. Ahora de nuevo me regreso atrás a la que dejé y aquí subo la aguja hacia arriba. Vuelvo a tomar 12 delicas. De nuevo voy a dejar uno de los agujeritos, este siguiente, y paso hasta acá. Voy a regresarme de nuevo aquí. Voy a continuar haciendo esto todo alrededor hasta llegar aquí. Así ya coloqué todas las que iban alrededor y se ve así. Ahora aquí me voy a regresar hacia atrás, hacia esta. Y voy a tomar 12 delicas en este tono oro y voy a regresarme hacia el lado contrario, hacia donde veníamos, y voy a ir haciendo lo mismo que hice con el otro color. Aquí está subiendo mi hilo en esta, dejo este hoyito y paso hasta acá. Me regreso al de atrás. Y vuelvo a tomar 12 delicas en este tono y de nuevo voy a dejar un hoyito y paso en el siguiente. Así voy a continuar por todo alrededor con este tono dorado. Seguimos los mismos pasos. Así ya terminé de dar vueltas con este color. Ahora hay que sujetar este hilo amarrándolo aquí abajo.
Ahí ya quedó sujetado mi hilo. Ya voy a cortar el sobrante. Y así ya quedó terminado este anillo. Como pueden ver, se ve muy bonito y es bastante sencillo de hacer. Si utilizan mostacillas les va a quedar mucho más bonito, ya que las mostacillas le dan una forma mucho más bonita. Así que espero que les haya gustado este video. Recuerden que en la descripción de este video les voy a dejar el link directo a la página y a cada uno de los productos de esta tienda que se llama Bead Park. Así que eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.